Hola, somos Claudia Gómez y Lorena López, transmitiendo en vivo desde Colombia. Bienvenidos a este espacio de exploración. Gracias por estar aquí y acompañarnos a despertar conciencia entre amigas. Hola, hola, muy buen día para todos. Estamos súper felices una vez más, ya nuestra tercera emisión en vivo. Felices de estar aquí. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien aquí disfrutando un poco el clima de Cali, que hoy no está tan caliente como suele estar, está un poquito más fresco, entonces deliciosa, feliz aquí nuevamente de compartir, de ver cómo hay personas que nos están escuchando y a quienes el mensaje pues les ha llegado en un momento importante o ha resonado de cierta manera en sus vidas, que finalmente pues es nuestro propósito. Entonces, feliz y emocionada de acompañarte nuevamente. Tan linda, muchas gracias. Sí. Bueno, ha sido una semana bien interesante. eh, y bueno, más que una semana, ha sido todo un tiempo bien interesante. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en una, digámoslo así, como un curso. eh, y fíjate que uno de los temas que más salió dentro de ese tiempo, que me quedó resonando y que me parece importante traer hoy a la mesa, es el tema de las emociones. Y creo que el momento, o sea, la situación en la que está, por la que está pasando el mundo entero, ha hecho que pues muchos de nosotros enfrentemos y podamos experimentar pues las emociones como a flor de piel, a veces no tan gratas, a veces digamos que ha sido un tiempo de bastante movimiento en ese tema, ¿no? O sea, como que las emociones nos han llevado un poco a límites o a situaciones que no esperábamos de pronto que nos llevaran y hemos empezado a encontrar en nosotros mismos eh, pues reacciones pues inesperadas, ¿no? No sé cómo has vivido tú este tiempo y este tema, Lore. Digamos, Clau, que pues obviamente desde el lugar en el que estoy ahora, yo creo que en el que estamos, em, pues nuestra vida cotidiana consiste mucho en estar muy atento a nuestras emociones desde hace un buen tiempo. Ujú. Pero en la cuarentena, pues ha sido, o pues ya ni cuarentena, porque aquí ya prácticamente no tenemos cuarentena, pero digamos en este periodo que hubo de receso y de pandemia en el que estamos, donde surgen tantas cosas, pues nos ha permitido ver a través de otros ciertas emociones que de una u otra manera tratamos a veces nosotros mismos de proteger, esconder, de no dejar salir, ¿no? Y también pues en lo personal se han experimentado emociones muy importantes, que tienen indicadores muy claros de dónde y cómo estoy en este momento en lo personal, yo viendo el mundo, viendo la vida y entendiéndome como ser. Ujú. Y creo que a eso es un poco a lo que queremos llegar hoy con nuestra conversación y nuestra exploración, a que empecemos todos a usar nuestras emociones en lugar de gestionarlas. Eso que dices me encanta. Me encanta porque hay un tema, como un boom, digamos, en todo el tema comercial y en todo el tema de trabajo personal. Eh, y hago, bueno, sé que no me están viendo, pero cuando digo trabajo personal lo hago como entre comillas, porque realmente no hay un trabajo que hacer. Pero sí está muy de moda el tema de gestionar emociones. Y creo que es un buen tema para tratar porque creo que ahí hay una confusión y un malentendido frente a lo que es normal y lo que empezamos a reglamentar, digámoslo así, y frente a lo que es natural. Y creo que nosotros, como parte de la naturaleza, tenemos un malentendido cuando hablamos de gestionar algo en nuestro cuerpo.
o en este caso en las emociones, y no lo vemos como algo natural dentro de este sistema, dentro de este cuerpo, dentro de este ser, digámoslo así. eh, y creo que más que cuestionar es entrar a ver realmente cuál es el propósito de las emociones, de sentir. No sé si nos Sí, Clau, metemos un poquito por ahí. es como que vamos viendo cómo entendemos nuestro cuerpo emocional, cómo Exacto. entendemos esa unidad que hay con las emociones y con todo lo que acontece a nuestro alrededor y empezamos a vernos tan separados de ellos, que son algo que pueden atacarnos, que es algo que puede hacernos daño o que es algo que puede impulsarnos, Mm, porque también está allí ese aspecto, y empezar a ver que hay algo más allá detrás de todas estas emociones ujú, que es permanente, que es inquebrantable, y ese es el lugar al que nosotros apuntamos siempre con nuestras conversaciones. Esta no va a ser la excepción. ujú. Entonces es como tratar de utilizar esas emociones para poder ver ese espacio, para poder reconocer ese espacio. Que se nos olvida miles de veces porque después volvemos a sentir todo el revoltijo emocional, pero que sabemos con certeza que ahí está ahí, y eso lo único que te permite es tener una garantía de que vas a estar bien y de que estás bien, de que en cada momento estás en el lugar perfecto, con las emociones perfectas y que no hay nada que pueda atacarte. Y esto me encanta porque es empezar a ver un poquito, a ver las emociones de una manera distinta, ¿no? Y es no verlas como algo que nos están atacando o que nos están en contra de nosotros, sino que es parte de nosotros y además las podemos usar, como tú dices, como utilizarlas para ver mucho más allá y qué hay detrás realmente de esas emociones. ¿Qué es lo que realmente, a qué es lo que estamos pegados que nos hace sentir lo que sentimos? Sin verlo como nuestro enemigo, las emociones como enemigas nuestras, sino como una aliada para poder conocernos, para poder despertar, a ver distinta la vida y a sentirnos en paz a pesar de lo que estemos experimentando en emoción en ese momento, ¿no? Entonces es un poco verlas de una manera natural y confiada, tranquila. Exacto. Y más allá de eso, también llegar al punto donde podamos reconocer no solo la función que desempeñan en nuestra vida y lo importantes que pueden llegar a ser, sino además todos los malentendidos que tenemos respecto a ellas que no nos permiten reconocerlas como tal. Y todo lo que escuchamos afuera o allá afuera también diciéndonos acerca de las emociones que nos hacen entrar en un conflicto. Entonces, por un lado, como tú decías, sí, hablamos de gestionar emociones, controlar las emociones, partiendo de un lugar absolutamente falso, porque ese control es un control falso, no es real, no hay manera que podamos controlarlas, porque nada puede evitar que surja lo que está Mm. surgiendo. Eh, en cuanto a las emociones, no hay manera de controlarlo. Otra por ahí que escucho mucho, muy a menudo, y que en algún momento también estuve inmersa como en esa conversación hasta que me di cuenta que no se sentía bien, y ese fue mi indicador de que hay algo más, es el tema de estamos sintiendo emociones que considera negativas el entorno, Mm. entre comillas. Entonces quiere decir que estoy vibrando bajo, y si estoy sintiendo emociones así súper excitantes y Súper alegría, guau. felicidad, ajá, entonces estoy vibrando alto. Y ahí hay un gran malentendido porque no se trata de cuál emoción estás sintiendo, sino de cómo tú estás recibiendo esta emoción. Y de acuerdo a cómo tú la estás recibiendo, si estás recibiéndolas desde el amor y desde la apertura o desde el miedo y el rechazo, está tu vibración. Entonces, no nos asustemos con las emociones. Yo creo que esa es la primera invitación, y por eso las vamos a ver de frente hoy. No nos vamos a asustar con las emociones, vamos a empezar a entenderlas, vamos a descubrir qué son y qué hay detrás de ellas.
Eso me encanta, me encanta. Entonces, bueno, vámonos, dejamos ya aquí abierto el tema, vámonos con musiquita y regresamos nuevamente con el tema. Gracias, Lori. Hola, nuevamente aquí, eh, continuando con nuestro tema de las emociones. Bueno, Lore, algo que dejamos abierto en la primera parte es entender las emociones. Entonces me gustaría que nos compartieras pues un poquito lo que nosotras hoy en día vemos de cuál es la naturaleza de las emociones, qué es lo general en las emociones. Clau, esa invitación es súper interesante porque además nos lleva a explorarla más allá de nuestros conceptos y de los conceptos generalizados sobre el sistema emocional. Y esa invitación que hace saber la naturaleza de las emociones. Yo creo que esa es la principal característica de la naturaleza de las emociones, Ujú. es esa, que son naturales. Sí. Son inherentes a nuestro sistema de sabiduría y a nuestro sistema de inteligencia más allá de nuestra mente Ujú. como seres. Entonces yo creo que esa es como la primer característica, la naturalidad y lo naturales que son las emociones. Ujú. La segunda característica para mí, y que es súper importante y que quizá sea como la primera con la que uno se encuentra cuando la entiende, que le ayuda a trascenderlas o a empezar a desidentificarse con las emociones, es que son pasajeras. Ujú. Aunque a veces pareciera que no. Nuestra mente, que se va hacia el pasado y recuerda que ayer estuvo triste, hoy también está triste, dice que ha estado triste todo el tiempo, pero en realidad eso no es así. Y si hacemos un llamado de honestidad y de observación profunda, nos vamos a dar cuenta que no es así. Ujú. Entonces, el saber que las emociones son pasajeras y por ahí hay muchas historias al respecto de esto también pasará, Ujú. puede darnos un primer atisbo de por qué no hay que pelear con las emociones. Pero como lo digo, es solo como una iniciación, Ujú. porque a veces podemos irnos a esperar un futuro mejor porque esto va a pasar, ¿no? Entonces, nos podemos confundir en esa parte, pero regresando simplemente al reconocer que esto no soy yo, que esto no es permanente, que esto no va a estar pegado a mí por la eternidad, Ujú. pues es liberador. Súper, súper, me encanta. Y yo creo que hay algo que tú dices ahí bien importante que también creo que es una característica como todo en la vida, ¿no? Las emociones tienen un propósito. O sea, por algo sentimos lo que sentimos, o sea, para algo están ahí, ¿sí? Eh, y un poco lo que hablábamos al principio, no son nuestras enemigas. Y así como cualquier otro sistema que manejamos en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene, pues es algo que nosotros no gestionamos, que aparentemente la mente te hace creer que tienes el control de ellas, pero no. Entonces, a mí me gusta hacer el ejemplo y volvemos a lo natural y es, pues cualquier sistema nuestro, o sea, miremos el sistema digestivo. Tú no controlas nada desde afuera en ningún momento acerca de tu sistema digestivo, o sea, cada partecita del sistema funciona y hace lo que tiene que hacer. Y tú no tienes el control absolutamente de nada. Sí puedes estar atento de qué puede alterar ese sistema. Entonces, qué comida te cae mal o qué cosas te caen pesadas. eh, Ese tipo de cosas puedes estar atento. Pero una vez tú ingieres lo que ingieres, no tienes el control de qué va a pasar dentro de tu organismo. Y eso pasa con las emociones, ¿no? Y por eso hablamos un poco del tema de gestión, porque es que no hay nada que gestionar, solo de atender.
y de estar atentos de qué sucede y qué es lo que altera o me cambia en un momento dado de una emoción, de un estado emocional a otro, digámoslo así. Eso es lo único que puedo hacer, estar atento de qué es lo que cambia en mí y hace que esa Sí, sea tan variable. sí, ese ejemplo que usas, pues me parece muy práctico y así funcionan todos los sistemas en el universo, claro. Ujú. Creemos que podemos controlar, pero no controlamos nada. Pero ese entender el sistema, cuando logramos entenderlo, pues sabemos cómo usarlo a nuestro favor. Y es cuando tú dices, yo puedo atender y puedo darme cuenta qué comida me cae mal, con cuáles me siento mejor, eh, cómo mi sistema se ve más alterado con determinado tipo de alimentación o regularidad en la alimentación, lo que sea. Pues sí, lo mismo ocurre con nuestro sistema. Yo solo puedo darme cuenta de eso cuando estoy atendiéndolo, poniéndole atención, todo, llevando toda mi conciencia a ese lugar y entenderlo desde un lugar diferente al rechazarlo o al querer, al decir es que este sistema no sé para qué, para qué me dieron el sistema, si se me inflamó el estómago, no entiendo por qué no funciona. No, es simplemente entender su funcionamiento para saber qué alimento le estoy dando. Y Mm, lo mismo pasa con las emociones. ok. Fíjate que hay algo interesante también dentro de este tema de lo natural y es si hay algo natural y algo que es y funciona de manera, digámoslo así, perfecta, pues porque al final no hay nada, digamos que dentro de la naturaleza esté mal. Fíjate cómo nuestra mente de una u otra manera empieza a calificar, y ahí entra un tema del juicio desde nuestras creencias culturales, eh, y es cómo calificamos la emoción. ¿Sí? O sea, lo sacamos de lo natural y empezamos a darle un valor a la emoción. Entonces, estas emociones, como tú lo decías al principio en la primera parte, estas son malas y estamos vibrando mal, bajito, o estas son muy buenas y estamos vibrando súper bien. Y al final no se trata de calificar si son buenas o malas, porque caemos en algo bien importante que sí nos hace generar mucho malestar a nivel emocional, y es cuando calificamos una emoción de mala. Entonces, cuando estoy muy triste o estoy con mucho dolor o con mucha rabia, ¿qué sucede? Que la mente inmediatamente dice, no, esto no está bien, no quiero sentirme así, y automáticamente lo que empiezo a generar es un rechazo a lo que estoy sintiendo. Y entonces pueden ocurrir varias cosas. Una, que empiezo a tratar de evadirla y es a distraerme con cosas para no sentirla, y la oculto, digamos, frente a muchas cosas y la rechazo. O sea, y eso no es natural porque estoy yendo en contra de lo que estoy sintiendo. ¿Y qué pasa con la calificación contraria? Entonces, cuando la califico de muy buena, entonces me siento súper bien, estoy súper eufórica, súper alegre. ¿Qué sucede? Que mi mente quisiera mantener ese estado durante el tiempo. Y entonces empiezo a luchar por tratar de mantener algo por mucho tiempo porque no quiero volver, digamos, a la emoción baja. Entonces empieza una lucha mental, porque al final es una lucha mental, porque lo que lo estás sintiendo es en rechazar, y fíjate que en el otro lado es apegarme a una emoción que califico como buena y no quiero dejar de sentirla. Y creo que cualquiera de las dos emociones están diciendo algo de mí, ¿no? Entonces, aquí estoy mal y aquí estoy bien. Esta es la mejor forma de sentirme o esta es la peor forma de sentirme, pero lo que estoy haciendo es simplemente rechazando o apegándome a algo que pues es natural. Y no hay forma, como digo yo cuando estoy en sesiones, o sea, bienvenido a ser humano, es decir, lo natural
es tener ese vaivén de emociones. Es lo natural. Claro, Clau, eso que dices nos lleva a una parte fundamental y es que una vez más, cuando etiquetamos algo y como etiquetamos todo, etiquetamos las emociones, empezamos a recibirlas siempre con miedo, ya sea o con miedo por estar sintiendo algo y algo que considero negativo y lo que eso puede significar, o dos, con un apego a una serie de emociones que considero positivas y con las cuales estoy sintiendo un miedo enorme a perder. Uh-huh. En cualquiera de las dos circunstancias, estoy reaccionando desde el miedo, ya sea en rechazo o en apego, pero es una reacción de absoluto miedo. Y desde ese espacio no puedo ver con claridad qué es lo que las emociones me están diciendo, Uh-huh. ni qué es lo que me están mostrando, ni para qué están aquí, ni cómo se están generando, ni por qué se están generando. Uh-huh. Entonces yo creo que una primera visualización de lo que tenemos que entender de las emociones es que lo primero que vamos a hacer es incluirlas totalmente en nuestra vida, eliminándole las etiquetas. Uh-huh. Y cuando yo les elimino cualquier etiqueta que tengan, las puedo vivir con mayor paz, con mayor calma y las puedo atender desde el amor y desde la paz que hay detrás de ellas y que las sostienen finalmente, porque ese espacio de amor es el que permite que esas emociones estén surgiendo, sea cual sea. Porque como seres humanos en nuestra experiencia, pues efectivamente vamos a experimentar cosas en las que van a surgir emociones y en las que vamos a ver surgir en nosotros emociones como el terror, el pánico, la desolación, el sentimiento de insignificancia, que es algo con lo que uno se enfrenta mucho en sesiones, de no ser suficiente, el sentimiento de tristeza, o sea, tu mamá se enfermó y sientes tristeza profunda de pensar que la puedes perder o que tu mamá está sufriendo, pues eso es natural, porque es una reacción natural a todo tu sistema de pensamiento, de creencias y demás. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en sentir miedo de perder tu trabajo porque llegó una crisis económica a raíz de la pandemia. Empiezas tú mismo a volverlo un problema cuando empiezas a rechazarlo, a sentir que por nada del mundo tienes que sentir eso, entonces empiezas a buscar soluciones desesperadas Uh-huh. para dejar de sentir el miedo, ni siquiera es Solucionar algo. para realmente solucionar. De Exacto, acuerdo. simplemente para dejar de sentir. Y Uh-huh. lo que permanentemente estamos viendo como seres humanos, si nos ponemos en un lugar de absoluta honestidad, y eso es una frase que decía uno de nuestros mentores, que era Sydney Banks, es el mayor temor que tenemos los seres humanos es el miedo a sentir. Uh-huh. Si tan solo el miedo, dejáramos el miedo a sentir, pues nuestra experiencia de vida cambiaría totalmente. Porque incluso la mayoría de cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, la construcción de relaciones, la manera como me relaciono con todo mi entorno, está basado en lo que yo no quiero llegar a sentir. Uh-huh. Y entonces lo que se ve ahí naturalmente es todo el malentendido que hay respecto al sistema emocional. Cuando yo creo que las emociones pueden estar por encima mío, por así decirlo, o sea, como que las emociones pueden. Como atentando hacia mí. Sí, exacto. Y que es algo con lo que uno tengo que luchar
y dos, como si llegan, pues yo no voy a poder soportarlas y no es así. Entonces empezamos a construir todo un sistema basado en el miedo Ujú. y eso que le pasa a un ser humano normalito, le pasa al otro ser humano y al otro ser humano y entonces construimos un país de miedo, un mundo de miedo que lo único que hace es reflejar todo ese miedo que sentimos y después rechazo ese mundo y rechazo ese país y rechazo a mi esposo, pero no atiendo que es esa parte de mí que lo está generando. Buenísimo, Lore, buenísimo. Me encanta porque estamos llegando a un tema muy profundo y llegas a un tema que para mí es importantísimo y relevante en todo este entendimiento y es la responsabilidad que yo tengo frente a esto, a este entendimiento, de entender las emociones como tal, porque al final yo soy responsable de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo. No está fuera. Cuando tú hablas de, cuando creo todo un sistema basado en el miedo, pues yo creo que tengo que defenderme de todo, que tengo que protegerme de todo, porque lo estoy basando en el miedo. Eh, y lo más curioso, como tú lo decías y lo recalcamos, es el miedo a sentir. No me quiero sentir así, no quiero volver a sentir dolor. Entro a una relación pensando en lo que pasó y lo que sentí la vez pasada en la relación anterior y entro ya con el miedo y además con la condición de que no me quiero sentir así, pero tú no me puedes hacer sentir así. ¿Sí? O sea, ya voy cargando a la persona o a la situación o al evento y no me hago responsable de lo que está pasando en mi sistema y lo empiezo a botar a todo el mundo. Y qué diferente sería la vida y el mundo donde cada uno nos hiciéramos responsables de eso y dejamos de estar botando esa rabia, culpando al mundo, culpando a las circunstancias por lo que estoy sintiendo, por mi miedo a sentir. Así es, claro. Y en lo que dices, creo que hay algo que es súper importante, básico para entender nuestro sistema emocional, y es que nosotros tenemos el malentendido de creer que algo de afuera es lo que genera mis emociones. Mundo, país, esposo, hijo, etcétera, etcétera. Ujú. Y por eso no asumimos la responsabilidad. Creemos que hacernos responsables es que yo me haga responsable de lo que sintió otro, no de lo que sentí yo, porque es que lo que Ajá. sentí yo me lo está generando desde el afuera, Ujú. ¿no? Y cuando hacemos la invitación de responsabilizarse, es de ver cómo esa emoción que estás sintiendo no la está generando nada que esté sucediendo afuera, sino que es una emoción que hay en ti, que está en ti, ya sea muy a flor de piel o ya sea muy enraizada, como cuando salen esas emociones que dicen, me desconocí, porque yo jamás había sentido eso y había reaccionado ante esa emoción. Salió el monstruo que hay en mí, más o menos. Exacto, entonces es un lugar que está ahí porque hace parte, como decíamos, como hemos hablado tanto, hace parte de ese sistema y está ahí para que lo veamos, para que sea atendido por nosotros, para que dejemos de rechazarlo, porque desde niños lo que nos han enseñado es a esconderlo y rechazarlo. El enojo, por ejemplo, es la primera que te dicen, no, pero es que tú no te puedes enojar y no te puedes poner así, no te puedes poner rojo, cuando los niños hacen la Viene a pataleta a ser los 3 años. pataleta. Exacto. Entonces, lo que aprendes es a reprimir todo eso, pero la vida te lo trae de vuelta a tu conciencia para que lo atiendas con cada una de las cosas que estás viendo afuera, Ujú. con la pandemia, con el esposo que no te aguantas en la pandemia,
con el hijo que estudiando virtualmente no entiende tanto. Ujú. Nos gusta usar mucho estos ejemplos como que vemos en nuestra cotidianidad, pues porque lo hace como un poco más palpable y entendible dentro del contexto en el que estamos. Pero finalmente puede ser con cualquier cosa. De acuerdo. Simplemente eso que te está sucediendo y a lo que tú le estás atribuyendo la causa de tu emoción, pues no, no es la causa. La causa de tu emoción eres tú, la causa y la fuente de la emoción está dentro de ti. Y simplemente eso que está sucediendo afuera te está recordando y te está trayendo a la conciencia eso que tenías dentro de ti. Ujú. Así que cuando te encuentres de frente con esas situaciones que te ponen tan a prueba, con la que te sientes tan retado, agradece, Ujú. porque lo que está haciendo es liberándote y llevándote a la luz, llevándote a la conciencia. Y eso me lleva a algo que decías tú al inicio, Clau, muy importante, y es que finalmente esos son nuestras emociones, son nuestras aliadas para el despertar, nuestras aliadas para entender, nuestras aliadas para despertar conciencia. Ujú. Son nuestro GPS en la vida. No son nuestras enemigas ni nos están atacando. Súper, Lore, me encanta. Y bueno, creo que hemos llegado a un tema y a un momento muy profundo. Vamos a dejarlos descansar un momento con más musiquita y bueno, ya regresamos para hacer el cierre, pero creo que ha sido una buena exploración y muy profunda vista desde otra perspectiva, ¿no? Claro, Bien distinta. claro. Vale, Lore, muchas gracias y ya regresamos. Bueno, nuevamente aquí de regreso. Eh, bueno, y con un poquito como redondeando el tema y acotando el tema, bueno, hemos hablado de cómo calificamos las emociones, de cómo, desde dónde las estamos experimentando. Y creo que lo que hemos logrado ver es que la mayoría de las veces las estamos viendo es desde el miedo. Entonces es como ese rechazo a no querer sentir lo que siento, es el rechazo a sentir básicamente en general. Lore, hay un tema súper importante que me parece ya en pues en este último segmento y es hablar un poco de cómo la mente hace o cómo nosotros decidimos identificarnos con la emoción y creemos que eso dice algo de mí. De mí y de todo lo que hay alrededor y de todas las personas. Y yo creo que es el gran origen de nuestra lucha con las emociones, Ujú. porque nos identificamos con ellas y creemos que somos nuestras emociones, que los demás son sus emociones. O sea, si a ti si les pedimos por un momento que cierren los ojos y piensen en alguien como, no sé, su mamá o alguien que incluso no quieran, Ujú. lo más probable y que empiecen a pensar en esa persona y cómo es esa persona, lo más probable es que lo describas en tu mente e incluso ante los demás con sus reacciones emocionales. Ah, es una persona alegre, es una persona gentil, es una persona amable, es una persona antipática, es una persona mal geniada, es una persona iracunda, es una persona triste, es una persona deprimida. Es puntos suspensivos, emoción. Cuando te describes a ti, muchas veces te describes desde tus emociones. Y entonces empezamos a creer que somos nuestras emociones. En el momento en que tú crees que tú eres tus emociones, crees que el resto también lo es, y por ende cualquier emoción que no quepa dentro de tu marco de etiquetas como algo aceptable,
pues hace que empieces a rechazarte como ser o rechaces como ser a otros. Ya no solo rechaces las emociones, sino que rechazas el ser. Ujú. Yo creo que esa identificación es la gran maleta cargada de piedras que cargamos muchos durante muchos años. Ujú. Sobre todo cuando estamos en esas emociones que no nos gusta tanto sentir. Porque cuando estamos en las emociones más bonitas, entre comillas, que nuestras etiquetas tienen como bonitas, no nos damos cuenta que estamos soñando. Nos es más difícil reconocer que eso tampoco somos. En cambio, cuando estás en esas otras, sí, quieres saber que eres algo más que eso. Ujú. Y es algo que cuesta, le cuesta al mundo. Creo que es el gran origen de muchas enfermedades mentales que son resultados de malentendidos y de una identificación absoluta con algo que no eres, con algo que simplemente hace parte de ti y ya. Y eso que dices es maravilloso porque fíjate que cuando tú hablas de esa maleta que cargamos, es curioso porque normalmente no solamente es en las malas, ¿no? O sea, en las emociones que calificamos como malas, sino en las buenas. Porque es decir, cuando yo me quiero mostrar ante el mundo como una persona que siempre está alegre o que siempre es positiva o que siempre no sé qué, no nos damos cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer para mantenernos además porque no es real, o sea, no es real, es imposible mantenerte el 100% del tiempo en ese estado. Pero si es algo que yo quiero mostrar a los demás, pues eso implica un esfuerzo gigantesco y estoy yendo en contra de lo que está pasando en ese momento, tratando de mantener esa imagen, digamos, como tú lo decías, esa calificación que tengo de mí. Pero además hay algo también súper importante de lo que estás diciendo, Lore, y es no solamente me cargo yo con mi imagen, con mi identificación que he hecho de mí, sino que me cargo la de los demás. Porque yo creo que yo soy el que hago sentir bien al otro, ¿sí? O que el otro me hace sentir bien a mí. Y entonces estoy en una lucha constante, antinatural, tratando de armar un personaje que no soy, basado en algo que es totalmente efímero, que es una emoción. Como decíamos al principio, una de las características de la emoción es que es pasajera, pero cuando yo la Imagínate. cargo y la quiero mantener como parte de mi personalidad, no me doy cuenta del esfuerzo tan inmenso que tengo que hacer. Estás queriendo construir una identidad muy estable basada en algo totalmente inestable. Es increíble. Y ese es el gran rollo, ¿no? Que finalmente, pues nos hemos acostumbrado a construir identidades y entonces entramos a querer ser emocionalmente inteligentes, gestionar emoción, controlar emoción, vibrar bien, vibrar alto y no vibrar bajo, basados en algo que no es nuestra identidad real, sino nuestra identidad construida. Entonces lo que queremos es que ese muñequito que hemos hecho se vea más bonito, pero que siga siendo un muñequito. Y no me doy cuenta que es que yo soy el artista que hace el muñequito. Yo no soy el muñequito. Ujú. Cuando yo entiendo que yo soy el artista y no soy el muñeco, pues le puedo dar la bienvenida a cualquier cosa que se dibuje en ese campo de emociones. Ujú. Porque ese artista sí es permanente, ese no es pasajero, ese no necesita controlar, ese no necesita gestionar,
sino que cualquier cosa la puede dibujar en paz y la puede ver desde la paz y desde el amor, que ahí sí me permite vibrar alto. Vibrar, Exacto, vibrar. vibrar en amor. Ese es el tema. Y creo que ese es el gran tema. Y es cómo estoy viviendo mi emoción, cómo la estoy experimentando, Y desde un dónde la ejemplo, estoy experimentando. qué pena, Clau, que te interrumpí, pero un ejemplo que me gusta mucho usar y surgió en una conversación una vez con una cliente y es respecto a este de cómo me cargo mi maleta de piedras y Ujú, cargo a los demás y me llevo la mía y llevo la maleta de otros, etcétera, etcétera. Entonces ella me decía, no, es que yo trato de tener una psicología positiva con mi hija, o sea, como de empoderarla. Y creemos que empoderarla, pues es obviamente decirle cosas muy bonitas y que tiene la capacidad de muchas cosas bonitas. Entonces yo le digo que ella es una valiente, que yo la amo por lo valiente que es, por lo inteligente que es. Y mi pregunta fue, me dijo, para que ella no vaya a tener los mismos problemas que tengo yo de depresión, y etcétera, etcétera. Y le dije, ¿cómo crees que se va a sentir tu hija el día que no se sienta valiente, el día que no se sienta inteligente, si tú le has dicho que tu amor por ella es porque es valiente e inteligente? Y para ella eso fue como un stop, aquí paro, me detengo, o sea, uno pues ve cuando algo de verdad le ha movido los cimientos a alguien y lo que nos permitió a ambas fue darnos cuenta de eso, de que finalmente nuestro amor no podemos condicionarlo a nada. ujú. No podemos condicionar a las personas a algo para ser dignas de nuestro amor y no podemos condicionarnos a nosotros para ser dignos de nuestro amor. Además, porque es falso. El amor siempre está allí para nosotros y el amor siempre está allí para ser entregado a los demás. Todo lo que yo ponga como condición es una identidad que he construido, un muñequito nuevo y que estoy sintiendo que soy el muñequito, nada más. Además, eso que dices es súper importante para mí, porque una de las grandes cosas que me di cuenta cuando empecé con todo este despertar es darme cuenta al muñeco que construimos, pero además después el rechazo que además tenemos a ese muñeco. O sea, construimos el muñeco y luego queremos huir de él, porque queremos siempre estar mejorándolo, porque ese muñeco no es suficiente y necesita ser mejorado, necesita transformarse, necesita cambiar, no ser yo. Entonces, fíjate lo chistoso y la paradoja que se genera donde nosotros mismos, como decíamos en algún momento en alguna conversación, creamos el monstruo y después salimos corriendo porque no Nos asustamos nos con él. asustamos con él. Así es. Pero cuando empezamos a reconocer eso que tú dices que nosotros mismos creamos y cómo hay un proceso allí creativo de experiencia, pues finalmente empezamos a ver ese espacio y ese poder que sí tenemos y que no está basado en nada falso, ni en ninguna construcción falsa, que no necesita mejorarse, que no tiene una mejor versión. Y entonces, que no implica una lucha y un esfuerzo constante, sino una liberación de todo lo que sucede. Y empiezas como a transitar por la vida siendo acompañante de lo que sucede y nada más. Ahora,
nos dirán los expertos en mejoramiento personal que somos muy mediocres. ¿Y dónde está la excelencia? Pues sí, la excelencia está en ese lugar. Ujú. Cuando lo reconoces y te das cuenta de eso, de verdad no quieres salir de ahí. Así es. Sabes que aunque vayas, vas a regresar, aunque te vayas, vas a regresar porque ese está siempre ahí disponible. Como decíamos en algún momento, no es pasajero. Ujú. Ese lugar, ese es el lugar al que nos permiten llegar nuestras emociones cuando decidimos atenderlas. Cuando dejamos de rechazarlas, de tenerles miedo, dejamos de huir. ¿Cómo sé yo que estoy huyendo de mis emociones? Cada vez que estoy haciendo responsable a otro por lo que estoy sintiendo. Cada vez que reacciono ante mi emoción y muchas veces reacciono en contra de mí mismo o en contra de los demás y mi comportamiento termina siendo un resultado de cuánto entiendo yo mis emociones. Si yo creo que la causa está afuera, pues voy a reaccionar. No siempre de maneras muy bonitas. Y cuando reconozco o me reconozco a mí mismo como responsable de esas emociones, lo único que me queda es atender. Y las personas se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo, Clau, que podemos como dejarles dos preguntas para que se hagan simples y básicas como un inicio para empezar simplemente a llevar la atención. Y Así es obsérvense. como llamar la atención un poquito, perdóname, Lore, y es porque una de las cosas es que nosotras tenemos claridad en algo con este despertar y es que nadie puede, esto no es enseñable, o sea, no se trata de que te voy a dar el, como decíamos en algún momento, el paso 1, 2 y 3. Pero lo único que podemos hacer es una invitación a que se atiendan. Un poco como hablábamos al principio de cualquier otro sistema, lo único que puedo es atenderlo, observar. ¿Qué es lo que hace que se altere o esté, digamos, funcionando de una manera que me hace sentir bien? Entonces volvemos al sistema digestivo. O sea, yo puedo atender qué cosas me caen bien y qué cosas me caen mal. Y simplemente yo estoy bien y me siento bien cuando siento que mi organismo está funcionando y no estoy atacándolo con nada externo que le puede influir. Entonces, igual, la invitación aquí es, vamos a atender y la invitación es a que lo experimenten, a que se tomen el tiempo para hacer el ejercicio libremente, pero por lo que les digo, porque no es algo que podamos enseñar y la única forma es vivirlo, experimentarlo. Claro, nosotros podríamos pasarnos horas y horas hablando de las emociones, de cómo son, de la naturaleza, del propósito, pero si no hay una voluntad real de cada uno de observarse, pues esto será una teoría más. Entonces yo creo que queremos como invitarlos a que se observen durante estos días, empiecen a observarse, se pueden observar en este momento qué sienten. Cada vez que surja una emoción en ustedes, háganse dos preguntas. ¿Es una emoción que viene del miedo o del amor? Y la segunda pregunta, si es una emoción que viene del miedo, que la logran ver con honestidad, pregúntense a qué le están teniendo miedo. Incluso pueden reformular la pregunta de otra manera y preguntar qué parte de ustedes están queriendo proteger con esa emoción. Y eso lo que les va a permitir es ver sus creencias, enfrentarse a todo eso que tienen adentro, que están proyectándose afuera y simplemente asumir una responsabilidad que los va a liberar de esas emociones, que va a permitirles ser, cada vez que dicen suelta la emoción es eso, es simplemente permitirles ser a la emoción, desde un lugar de entendimiento y no desde un lugar de rechazo. Uh -huh.
Gracias, Lore. Creo que con eso cerramos la sesión. Es una invitación a despertar, a atenderse, sin juicio, simplemente cuestionándonos a ver de qué nos damos cuenta. Y como en todas las sesiones, siempre vamos a dejar un recomendado. Esta vez queremos dejar recomendado la canción que pusimos al inicio, que es la canción de Melendi y Carlos Vives, se llama El Arrepentido. La pueden buscar pues por sus redes, pero es bien importante que pongan atención a la letra, porque creo que es la invitación en general a la cual estamos nosotras atendiendo todo el tiempo y pues invitándolos a ustedes todo el tiempo. Y bueno, nos gustaría que nos dejaran los comentarios, las cosas de las cuales se dan cuenta en nuestras redes sociales. Recuerden, @Claudia Gómez Coach y @Lore López Potencial a través de Facebook. Y las personas que tengan pues nuestros números internos los pueden dejar a través de nuestras redes. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nosotras felices aquí de compartir. Lore, mil gracias por estar acá. Te mando un abrazo gigante y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, Clau, a ti y a todos los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Colombia, por www.menteyconciencia.com. Entre amigas.